Vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy, a nuestro webinar sobre la acción de libertad y la protección del derecho a la vida. Pues a raíz de esta crisis, esta emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, pues tenemos situaciones que han cambiado, situaciones jurídicas que se han visto afectadas en muchos sentidos y la acción de libertad pues constituye una herramienta fundamental para poderle dar también una condición de seguridad y de salud a nuestros privados de libertad y también como una forma de proteger la vida. El día de hoy, Sebastián Paz, que nos va a dar todo el contenido de este tema, pues él se los voy a presentar. Está con nosotros, él es abogado, tiene maestría en Derecho Constitucional, ha hecho también diplomados en práctica jurídica, interpretación y, bueno, ahora practica el derecho penal y la defensa de privados de libertad en la ciudad de Santa Cruz. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar aquí, por habernos dado tu tiempo y por compartir tus conocimientos con nosotros. Antes de empezar y darte la palabra, quiero decirles que al final de la exposición vamos a tomar las preguntas que existan. Pueden levantar su mano. Hay una opción que tienen ustedes en la barra de abajo que van a poder activarla y vamos a realizar las consultas de acuerdo al tiempo que tengamos. Y si nos faltara tiempo, pues vamos a atender las preguntas por escrito en el chat. Si ustedes nos escuchan, revisen por favor que tengan el audio o los audífonos activados. A veces se necesitan los audífonos para poder escuchar mejor. Bien, a nombre de Status, les agradezco nuevamente por estar aquí. Para quienes no conocen a Status, es una plataforma jurídica bastante nueva, interactiva y dinámica que pretende pues agrupar y conectar a todas las personas interesadas en el mundo del derecho, poder mostrarle a la gente, a los usuarios, los diferentes perfiles profesionales que hay en el país y que estos se destacan porque nosotros impulsamos la producción intelectual y impulsamos el uso de las tecnologías de información, ya que estamos en un proceso de transformación digital muy fuerte y que se ha visto afectado, obviamente, con el tema de la pandemia, porque bueno, nos obliga, ¿no?, a estar conectados y a continuar el trabajo de forma virtual. Así que los invitamos a visitarnos también en statusbolivia.com y sin más que decir, te doy la palabra, Sebastián. Gracias nuevamente por estar aquí. A vos, Mariana, las gracias por permitir y gestionar estos encuentros virtuales, que es un poco curioso, ¿no? Pasa que la tecnología nos está acercando en estos momentos que estamos un poco más aislados por las medidas de seguridad, entonces es muy loable esta tu intención de promover el conocimiento a través de las herramientas que tenemos. Bien, lo que vamos a conversar esta tarde es sobre la acción de libertad. La acción de libertad es inicialmente un instrumento que se ha ideado para dotar a todas las personas de un recurso sencillo, rápido, expedito, cuando existiera algún peligro a la libertad. Inicialmente, en la doctrina del derecho constitucional se lo conoce como habeas corpus y tiene una larga data en Bolivia, como vamos a ir precisando. Pero en el marco de esta pandemia, me gustaría darle el enfoque que a partir de la Constitución del 2009 se configura en la nueva acción de libertad, que no solo va a proteger el derecho a la libertad física, sino también el derecho a la vida. Y eso es lo que vamos a ir discutiendo y avanzando en el transcurso de los siguientes minutos. Bien, antes de ingresar al fondo del asunto, es necesario precisar algunos conceptos importantes. Y el primero es lo que ya les había comentado, es respecto a la denominación. El habeas corpus, como antes se denominaba en nuestra legislación la acción de libertad, se instaura en 1931 en un gobierno transitorio donde a través de un referéndum se incluyen una nueva garantía jurisdiccional para proteger la vida. Con la reforma de la Constitución del 2009
cambia esa denominación de habeas corpus a acción de libertad. Ahora, este cambio de nombre de nomen juris es importante en dos sentidos. El primero, y esto es según el reconocido constitucionalista boliviano José Antonio Rivera, es esa tendencia del constituyente boliviano a descolonizar el uso del lenguaje. Es decir, evitar el uso del latín y utilizar más el español como una forma de descolonizaje del derecho, ¿no? Era una de las intenciones. Y la otra característica de este cambio es que a partir del 2009, la acción de libertad va a ser un instrumento idóneo no solo para proteger el derecho a la libertad, como era el habeas corpus, sino también la vida. Y ese es el segundo punto. Son esos los dos derechos tutelables por la acción de libertad, la vida y la libertad física. Otro aspecto importante que es necesario precisar es que la reforma del 2009 también implicaba una modificación del procedimiento. Es decir, el texto constitucional va a incluir de forma expresa uno de los principios esenciales del derecho constitucional en este tipo de acciones, que es el informalismo. Es decir, cualquier persona sin formalidad alguna puede interponer la acción de libertad de manera escrita o de manera oral. La parte oral también es una innovación que se hace en el 2009. Y esta acción, de acuerdo a la Constitución, va a ser resuelta por los jueces y tribunales en materia penal. Sin embargo, también es necesario aclarar que, de acuerdo a la Ley de Creación de Salas Constitucionales del año pasado, las salas constitucionales también tienen competencia para conocer y resolver esta acción de libertad. Entonces, son esas precisiones que hay que un poquito aclararlas antes de ingresar al fondo. Si ustedes pueden ver el texto de hoy en día de la Constitución, precisamente va a reflejar lo que les acabo de comentar, ¿no? Este es el contenido del artículo 125, donde expresa lo que les acabo de comentar. Bien, entonces, siendo así, podemos concluir, en primer lugar, que la acción de libertad es un proceso constitucional de naturaleza tutelar. Y eso es importante aclarar en el sentido de que sabemos que nuestro control de constitucionalidad implica al menos tres ámbitos esenciales. Según nuestro Tribunal Constitucional, se llama control plural de constitucionalidad. De ahí que tenemos el ámbito normativo, que se refiere a las acciones que van a ver si una determinada norma es compatible o no con la Constitución. Tenemos la acción de constitucionalidad abstracta y la acción de inconstitucionalidad concreta. Pero también hay el control constitucional competencial, y es el que se encarga de resolver los conflictos de competencia entre los órganos del poder público, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral, pero también a una visión vertical, los conflictos que pueden suscitarse entre el gobierno, los niveles de gobierno, ya sea el central y los niveles autonómicos, departamental, municipal, indígena, campesino y regional. Y otro campo que abarca también el control plural de constitucionalidad es precisamente el tutelar. Y en ese tutelar es donde me gustaría un cachito quedarnos, porque forman parte de ese control tutelar las acciones de defensa, tales como la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción popular y lo que ahora estamos viendo, la acción de libertad. Ahora, esta acción específicamente, y de acuerdo a nuestra Constitución, tiene por finalidad reparar de forma inmediata y oportuna las amenazas y violaciones de los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física. Sin embargo, en el marco de la emergencia sanitaria que hoy vivimos por el virus que provoca la enfermedad del COVID-19, adquiere una mayor relevancia y merece destacar algunas características de este tipo de acción para reivindicar el derecho a la vida y a la salud de todas las personas, y al final vamos a ver recomendaciones específicas con relación a los privados de libertad, que son un grupo en estado de vulnerabilidad. Me explico. En abril, el mes pasado,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó al menos 2 pronunciamientos expresos. El primero fue un comunicado de prensa, el 066/2020, donde se instaba a los estados de la región a adoptar nuevas medidas para garantizar los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas privadas de libertad. Este pronunciamiento posteriormente fue expresado de forma más contundente a través de la resolución número 1/2020 de 10 de abril. En esta resolución de la Comisión se va a hablar de una serie de medidas que deben adoptar los estados en muchos ámbitos: la vida, la salud, la integridad de las personas, el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y con un enfoque de género, de generacional, un enfoque garantista. Pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también lo ha hecho la propia Corte, nos dice que la única forma de enfrentar y contener este virus que nos está aquejando ahora es el pleno respeto de los derechos humanos. De ahí que la Comisión, en este marco de el Estado constitucional de derecho, va a recomendar recomendaciones que, ojo, tienen carácter vinculante para los Estados miembros de la Convención Americana, porque sabemos que forman parte del bloque de constitucionalidad conforme establece 410 de la Constitución. Y nos dice que la Comisión que tenemos que tener un enfoque para garantizar estos pluralidad de derechos en las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad. Entonces se hace énfasis en las personas adulto mayor, se hace énfasis en las personas, en las mujeres embarazadas o con niños en cuidados, enfermos, con personas con enfermedades crónicas, indígenas originarios campesinos y otros sectores también en vulnerabilidad, colectivos LGTBI y demás. Entonces, la idea es que cualquier medida debe hoy en día reivindicar los derechos humanos. No porque existe un estado de excepcionalidad, estos se restringen. No, por el contrario, se están poniendo a prueba en estos momentos de crisis y es cuando estos derechos fundamentales y todas sus instituciones democráticas tienen que prevalecer. Y sobre todo la vida. ¿Por qué? Porque la vida, de acuerdo a la concepción de los estándares internacionales y también lo que entiende nuestro Tribunal Constitucional, es el derecho que encabeza todos los demás. Es uno de los más protegidos porque el ejercicio de todos los demás derechos depende de la protección de la vida. Sin vida no podemos hablar de otros derechos como trabajo, de educación, pero a la vez están interrelacionados porque tampoco vamos a hablar de la vida sin considerar un acceso digno a vivienda o un acceso a servicios básicos. De ahí es la interrelación que debe existir entre el derecho a la vida y los demás derechos económicos, sociales, culturales, ambientales ahora también, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir hablando en el transcurso de esta presentación. Y ya entrando en sí en materia, es necesario ver algunas características esenciales de la acción de libertad. La primera es el informalismo. Hemos dicho que eso es un principio que ya está constitucionalizado a partir de la reforma del 2009. Y el informalismo también está expresado en el Código Procesal Constitucional, el artículo 3.5, en el que nos dice que el accionante, el que pide tutela, el que interpone la acción, solo tiene que presentar lo mínimo necesario para que esta acción sea admitida y procesada. Es más, el informalismo es muy fuerte, más aún en la doctrina del derecho constitucional contemporáneo, a partir de un antecedente que los constitucionalistas estudiamos con mucho gusto, que es lo que pasó a unos meses de la instauración de la dictadura de Banzer. Estamos por los meses, por el año 1972, donde se recrudeció la represión contra líderes sindicales, contra estudiantes sobre todo, y en eso surge la
detención arbitraria del abogado Reinaldo Peters. Reinaldo Peters fue detenido, llevado a una celda policial, donde le dijeron que en media hora iba a prestar su declaración indagatoria en ese tiempo. La media hora se transformó en 2 horas, las 2 horas se transformaron en una semana, la semana se convirtió en 10 días y jamás se lo puso a conocimiento de una autoridad jurisdiccional para que verifique las condiciones de la detención del señor Reinaldo Peters. En eso, el señor Reinaldo Peters, junto con otras personas, sobre todo él mismo relata que eran de militantes del Ejército de Liberación Nacional, encuentra en su celda un cartucho de tinta usado que estaba botado y que no servía de nada. Sin embargo, con ayuda de una vela pueden calentar la tinta y con eso escribir en un papel higiénico una acción, un habeas corpus que la dirige al presidente de la Corte Superior del Distrito de ese entonces de La Paz. Con ayuda de su mujer puede sacar el papel higiénico y presentarlo. Eso obligaba en ese entonces a las autoridades a admitir el recurso en un papel higiénico sin ninguna clase de formalismo, sin la firma de un abogado, sin ningún otro requisito, y poner en conocimiento de la persona, del juez, una situación. Evidentemente, la dictadura que también, lamentablemente, no sé si la palabra sería gozaba de la impunidad de la justicia, no prosperó esa acción y se la rechazó posteriormente por la Corte Suprema de Justicia, que en ese entonces hacía una especie de control constitucional difuso, ¿no? Pero lo importante de este caso son 2 cosas. Uno, que el informalismo forma parte de la doctrina jurídica del derecho constitucional a nivel mundial. De hecho, hoy en día ese papel higiénico forma parte de la UNESCO, es parte de una memoria para la humanidad. Y lo más importante, y lo que no se suele decir, es el efecto que tuvo el habeas corpus en ese tiempo. Es decir, si bien se le rechazó y al final al señor Reinaldo Peters lo detuvieron preventivamente, inventaron un procedimiento de por medio y lo dejaron detenido preventivamente, es el impacto que causó no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, donde toda la comunidad internacional puso los ojos en lo que estaba pasando en Bolivia en el 72 con el golpe de Estado. Es decir, muchas personas que estaban privadas arbitrariamente de su libertad pudieron salir por gestiones que empezaron a hacer Amnistía Internacional u otras organizaciones internacionales de derechos humanos que a partir de este precedente de Reinaldo Peters pudieron enfocar lo que estaba pasando en Bolivia, ¿no? Ahora bien, este principio del informalismo también implica una de las novedades que ha modulado nuestro Tribunal Constitucional y es la posibilidad de notificar a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación las acciones de libertad. Nuestro Tribunal Constitucional ha desarrollado jurisprudencia, específicamente en la sentencia constitucional 0325/2018 S2, donde dice que se puede notificar a las partes intervinientes en una acción de libertad a través del uso del WhatsApp en concreto, siempre y cuando se garantice la recepción de esto, y esto es en virtud al informalismo y a la naturaleza de los derechos tutelables, ¿no? Entonces, hoy en día, en medio de esta crisis sanitaria, es importante conocer esto porque sabemos que los juzgadores no están trabajando físicamente en sus despachos o las instituciones tampoco estar físicamente. Entonces, una forma de viabilizar las notificaciones para efectivizar una resolución de acción de libertad puede ser a través del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Ojo, el principio de informalismo no quiere decir que el accionante, quien demanda la tutela, incumpla su carga de la prueba. Él tiene que igual hacer un relato circunstanciado de los hechos que han derivado en lo que él considera la vulneración a su derecho, ya sea a la vida o a la libertad física en algunos de los aspectos que vamos a ir mencionando. Bien, el segundo principio o característica que es importante desarrollar, aunque sea un poquito, es la inmediación.
Habeas corpus significa cuerpo presente, ¿no? Que la autoridad pueda ver las condiciones o verificar las condiciones en que se encuentra la persona. De hecho, la finalidad era para evitar malos tratos, torturas, coacciones. De esa forma, la inmediación era la posibilidad de que el juez pueda ver a la persona que pide la tutela. De ahí que el artículo 46, numerales 2 y 3 del Código Procesal Constitucional, e incluso la Constitución, dice que la persona tendrá que ser puesta a disposición del juez de garantías constitucionales precisamente para cumplir esta cuestión de verificar las condiciones del arresto, de la detención, y que la autoridad encargada de la custodia no puede observar excusa alguna para trasladar al detenido o al accionante. Es importante ver cómo este principio se puede ir relativizando, y eso es peligroso. Acá en Santa Cruz, específicamente, no se da el principio de inmediación cuando el accionante es un detenido preventivo. Los jueces de garantías de este distrito están llevando audiencias sin la presencia del accionante, cuando éste está detenido en Palma Sola. Yo entiendo, o al menos se explica aquí entre los abogados, que es por una cuestión de practicidad, porque el traslado del imputado o de la persona detenida del penal al salón de audiencias en el juzgado es complicado. Pero eso no tiene que ser un obstáculo para relativizar un principio esencial de una garantía constitucional, más aún cuando está velando por una cuestión esencial que es verificar las condiciones de arresto. Es decir, hace poco, la semana pasada, el suscrito abogado presentó una acción de libertad precisamente en esta modalidad instructiva porque corría una amenaza seria a la vida de una persona y se lleva a cabo la audiencia sin la presencia del detenido. Entonces, si estoy pidiendo una audiencia en virtud a la vida y a la salud, mínimamente el juez necesita la inmediación para ver las condiciones del accionante, ¿no? Pero bueno, es algo que se debe reflexionar y se debe trabajar. La generalidad. La generalidad es importante porque directamente está relacionado con la legitimación pasiva, es decir, quiénes son sujetos a esta acción. La acción de libertad no reconoce ni fueros, ni inmunidad, ni privilegio alguno. Se puede interponer la acción de libertad contra cualquier autoridad o con cualquier persona particular. De ahí que hay que hacer algunas precisiones. La primera es que esta teoría se asume a partir del Tribunal Constitucional también con la teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, que viene desde Alemania. Y es decir, que a los derechos fundamentales no solo se los vulnera a través de la autoridad pública, sino a través de particulares. Entonces, los particulares también son sujetos a ser accionados a través de acciones de defensa, específicamente en la acción de libertad. Ahora también me gustaría recordar que el mes pasado la Defensoría del Pueblo, que ustedes saben el estado en que se encuentra y el desprestigio que ha sufrido estos últimos tiempos por los motivos que todos conocemos, interpuso una acción de libertad interesante contra la presidenta Yanine Áñez y también contra los ministros de gobierno, de defensa, de salud y, si no me equivoco, en el cual le pedían a la presidenta que gestione el retorno de al menos 470 personas que quedaron varadas en distintos lugares del país y también fuera del país y no pueden retornar a su lugar de origen debido a la declaratoria de cuarentena. Y es importante esto porque si una persona, un boliviano, se quedó por una u otra razón con las fronteras cerradas, ¿cómo va a llegar a cumplir una cuarentena? Es decir, ese era el espíritu de la Defensoría cuando le demanda al Estado, representado por la presidenta constitucional, que se puedan gestionar las medidas necesarias para retomar a esas 400 personas a su lugar de origen.
Y se resolvió este caso por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde le conceden en parte la tutela y le obligan a la presidenta y a los ministros a despachar, recepcionar a todas las personas que por una u otra razón se quedaron en tránsito a su lugar de origen. Hace poco, la defensora, si no me equivoco, ayer o anteayer, salió a la prensa advirtiendo o señalando que la presidenta Yanine no está cumpliendo el fallo y que es sujeta a sanciones incluso penales. Y bueno, independientemente si está cumpliendo o no, que se deberá verificar en las instancias correspondientes, merece la pena las declaraciones de la defensora aclarar cuál es la responsabilidad del incumplimiento de la acción de libertad. Y ahí, por ejemplo, tenemos que quien incumple lo que se dispone en una acción de libertad es procesado por atentado contra las garantías constitucionales. Es un delito, incumplimiento de acciones de defensa, que está en el 179 bis del Código Penal. Eso es por una parte. Pero también hay otros métodos para obligar a la autoridad a cumplir, ya sea el recurso de queja ante el mismo tribunal o juzgado de garantías, que puede incluso sancionar con multas hasta el momento que se cumpla, ¿no? Y eso igual, todo va en revisión al Tribunal Constitucional. Bien, y el último principio o característica esencial que configura la acción de libertad es la inmediatez. La inmediatez se refiere a que es un trámite caracterizado principalmente por su sumaridad, porque es breve y es porque protege pues estos derechos importantísimos y no tienen que estar sujetos a obstáculos o dilaciones como un proceso ordinario. De este sentido que no se permite plantear incidentes, no se permite recusar a las autoridades que van a conocer. Ojo, si es posible la excusa, ¿no?, del propio magistrado por las causales establecidas por ley, pero no es posible que las partes las recusen a la juez o al juez de garantías, ¿no? Porque eso va a ocasionar dilaciones que no son permitidas en este tipo de acción de defensa. Bien, entonces ya tenemos más o menos una idea de lo que se trata esta acción. Nuevamente precisar que son dos los derechos que van a ser tutelados. El derecho fundamental a la vida, que en esta ocasión nos interesa, y el derecho fundamental a la libertad física. Y eso es en estos tres supuestos, cuando exista persecución ilegal, procesamiento indebido o privación de libertad indebida. La acción de libertad tiene un triple carácter tutelar. Es preventivo, correctivo, reparador. Evidentemente, preventivo va a ser para evitar cualquier amenaza o peligro evidente y real contra los derechos tutelables. Es decir, antes de la consumación del hecho lesivo. El correctivo, por su parte, es para corregir, como el nombre dice, las vulneraciones que se pueden dar dentro de la tramitación de una causa. Así, por ejemplo, cuando se agravan las condiciones del privado de libertad, ya sea porque está más tiempo del que debería estar detenido, o ya sea porque se le dio la cesación, pero la autoridad jurisdiccional está retrasando la liberación. Entonces, correctivo quiere decir para reparar o corregir, perdón, los agravios ilegales que se puede dar a una persona que ya está detenida conforme establece la ley, ¿no? Entonces, una detención que se convierte en ilegal. Y reparador es cuando se vulneró el derecho y es necesario repararlo. En ese sentido, usualmente los reparadores anular el acto vulneratorio y retrotraer al momento de su celebración. A partir de ese carácter tutelar, nosotros vamos a encontrar un abanico que la jurisprudencia ha desarrollado y también la doctrina del derecho constitucional, que es la tipología de las acciones de defensa. En este sentido, en el ámbito preventivo, el que quiere evitar que se consuma la lesión, encontramos tanto la acción de libertad instructiva, lo que nos corresponde en esta charla, como la acción de libertad restringida. En correctivo tenemos la acción de libertad correctiva, reparador, acción de libertad reparadora, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que creo que es una de las más comunes
en nuestro medio que se activan porque esta tiende a acelerar los trámites cuando están vinculados a la libertad física. Y por último, encontramos una nueva acción de libertad que la jurisprudencia la ha denominado innovativa. Y esta acción de libertad innovativa es una creación para determinar las responsabilidades civiles y penales, aun cuando el acto lesivo haya cesado. Me explico. Muchas veces, por ejemplo, se interpone la acción y es noticiada la autoridad accionada de que hay una acción de libertad de por medio, pretende acelerar el trámite o reparar el acto lesivo. Entonces, cuando se llega al momento de la audiencia, resulta que el hecho ya haya cesado o ya ha desaparecido. Lo que quiere decir que no se tiene que denegar la tutela. Por el contrario, el juez de garantías tiene que resolver el fondo y establecer si ha habido responsabilidades tanto civiles como penales. ¿Por qué? Porque es un método disuasivo. Es decir, usted vulneró los derechos y únicamente cuando hubo la acción de libertad lo quiso reparar. Es decir, hay que establecer responsabilidades para que ninguna otra persona incurra en estas vulneraciones. Es un tanto así disuasivo, ¿no? Para sentar un precedente. Y eso responde también a una configuración constitucional, precisamente el artículo 113 de nuestra Constitución, que establece el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de las víctimas de vulneraciones de derechos fundamentales. Entonces, la víctima tiene derecho a que si se vulneran su derecho, tiene derecho a resarcir, a una reparación. Entonces, para eso es la determinación de responsabilidades civiles y penales. Bien, pero a nosotros nos importa esta, la acción de libertad en su modalidad instructiva. Inicialmente, como hemos dicho, el habeas corpus clásico, el que conocíamos antes de la Constitución del 2009, protegía el derecho fundamental a la vida también, siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con la libertad física. En ese sentido, la configuración del habeas corpus clásico protegía la libertad de la vida, pero el accionante tenía la carga, la obligación de fundamentar cómo su derecho a la vida está siendo amenazado, está siendo restringido a partir de su vinculación directa con el derecho a la libertad física. Entonces, esto respondía a esta configuración que era para resguardar la vida e integridad de las personas, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como proteger contra la tortura u otros malos tratos. Era precisamente para evitar esto que en tiempos de dictadura era frecuente, ¿no? La indeterminación del lugar de la detención o las desapariciones forzosas. Ese era el espíritu que tenía el habeas corpus clásico que protegía la vida. Sin embargo, y como pueden ver en la diapositiva que estoy proyectando, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado este entendimiento donde nos dice, ¿no?, que la finalidad del recurso de habeas corpus es precisamente impedir la indeterminación del lugar de detención o impedir las desapariciones forzosas. Tenemos como ejemplo la opinión consultiva 8 de 30 de enero de 1987 o la sentencia de 1997 emitida en el caso de Castillo Peáez contra Perú. En ambos se repite el texto donde se dice lo que acabo de exponer. Sin embargo, con el texto actual de la Constitución, como hemos visto, el 125, no restringe el derecho a la libertad, la protección del derecho a la vida a su vinculación con el derecho a la libertad, sino es una tutela de forma directa, independiente. De esta forma, va a proteger la acción de libertad, la vida, siempre que existe un peligro real, independientemente esté o no relacionado con la libertad física. Y eso es importante porque aún algunos abogados o algunas autoridades judiciales tienen en su cabeza que la vida solo va a ser protegida cuando la libertad física está en peligro. Y no es evidente. Incluso han habido
acciones de defensa, acciones de libertad que han sido denegadas por un tema de que no vamos a proteger la vida con la acción de libertad porque no está vinculada a la libertad física, y si la persona considera que su vida está en peligro, tiene la opción de amparo constitucional y por lo tanto no entramos a resolver el fondo. Eso es una barbaridad, porque, es decir, si estamos hoy en día pidiendo tutela a la vida, un tribunal de garantías no te puede salir con que, bueno, tienes que plantear el amparo y no la acción de libertad, ¿no? En todo caso, eso es un entendimiento muy restringido y a veces cómodo para los operadores de justicia que de una u otra forma no, intentan no resolver el fondo, ¿no? La jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que como todos los oyentes saben, es vinculante, ha expresado lo que les acabo de decir. En esta sentencia, que posteriormente se reitera una y otra vez, la 1278, quebrado 2013, de 2 de agosto, se reflexiona sobre este nuevo alcance y dice que la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un peligro real para este, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal. De ahí que incluso va más allá donde dice que una interpretación restrictiva, es decir, que solo se va a proteger la vida cuando está limitada por el derecho, vinculada por la libertad, sería ir contra el texto constitucional y eso está muy mal porque la Constitución dice claramente, el espíritu del constituyente, que la acción de libertad se configura como un medio legítimo para defender la vida. Bien. De ahí que nos lleva a un subtema muy importante, que es la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional. La acción de libertad, a diferencia de otras acciones, hemos visto que rige por el principio de informalismo y por tanto no hay subsidiariedad. Pero se habla de una subsidiariedad excepcional, es decir, en algunos casos sí va a haber una subsidiariedad para interponer esta acción de libertad y la persona deberá agotar otras vías ordinarias antes de acudir a la acción de libertad. Así, la jurisprudencia ha ido creando subreglas para decir cuándo no se puede acudir directamente a la justicia constitucional. Y una de las primeras es que exista un recurso ordinario idóneo para reparar la lesión. Esto es lógico porque se explica que la legislación ordinaria prevé un recurso idóneo expedito para reparar la vulneración al derecho a la libertad física en la jurisdicción ordinaria. Un ejemplo es una persona que es sometida a una audiencia de medidas cautelares y es detenido. Considera que ha sido detenido indebidamente. Entonces, él tiene la opción de interponer el recurso de acción, el recurso de apelación previsto en el 251 del Código de Procedimiento Penal, para que una sala, a través de un vocal relator, resuelva las vulneraciones que se habrían cometido en una primera instancia. En este caso, el accionante está obligado a agotar esta apelación para recién interponer la acción de libertad. Ahí se da una de las reglas de subsidiariedad excepcional. Otra de las subreglas que se han desarrollado es la activación simultánea y paralela de los recursos ordinarios. Por ejemplo, si una persona interpone una apelación y paralelamente interpone la acción de libertad, de ahí que va a haber subsidiariedad, le van a decir primero que se resuelva la de ordinaria y luego veremos qué pasa con la acción de libertad, pero no puedes hacerlas al mismo tiempo. O una nueva solicitud para realizar el acto lesivo. Una persona que considera que ha sido detenido preventivamente de manera injustificada y no acciona la acción de libertad y por el contrario pide una nueva audiencia para revisar esa medida, ya no podrá activar la acción de libertad porque se entiende que la justicia ordinaria puede reparar las vulneraciones. Y finalmente, el tercer presupuesto de subsidiariedad excepcional es que dentro de un proceso penal, antes de activar la acción de libertad, se debe acudir ante el juez de instrucción penal para denunciar las vulneraciones que se pudo haber cometido durante la sustanciación del proceso penal, ¿no? Pero
Cuando se trata de la acción de libertad en su modalidad instructiva, estas reglas dejan de existir por una simple razón, porque el derecho a la vida es esencial y no podemos estar exigiendo al accionante agotar otros recursos porque se supone que hay un peligro eminente y real. Por tanto, no se aplica la subsidiariedad excepcional y se puede ir directamente a una acción de libertad cuando la vida esté en peligro. Bien. Ahora bien, tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como les he explicado, ha adoptado una serie de medidas, de recomendaciones a los Estados miembros para proteger a los sectores más vulnerables. Y entre estos sectores más vulnerables están los privados de libertad. En esto hay que ser enfáticos al señalar que los privados de libertad son un sector en vulnerabilidad porque están con relación al resto de la población en un estado de desventaja, un estado de peligro. Y eso se expresa por el hacinamiento carcerario extremo. No nos olvidemos que, a ver, según el Instituto de las Naciones Unidas para la Prevención y el Tratamiento del Delincuente, en el año 2018, Bolivia tiene una capacidad de 5.000 personas en las cárceles, para 5.000 personas. Hoy en día estamos rodeando los 17.000. O sea, hay un hacinamiento extremo. Y además, y eso se le suma a las condiciones mínimas de higiene y salubridad, la falta de atención de insumos, equipos médicos, se ve que este sector de la población se encuentra en un estado de vulnerabilidad y que merece una atención especial del Estado. Y además, más aún tomando en cuenta que hay un evidente divorcio entre lo que dice la norma y lo que pasa en la realidad carceraria, ¿no? De ahí que la CIDH ha establecido que para combatir y contener el virus que causa el COVID-19 en las cárceles de la región, es necesario adoptar medidas importantes. De ahí que en la resolución 1/2020 se dan recomendaciones a los estados para revisar los casos de previsión preventiva e incluso los casos que ya tienen una condena para evitar el hacinamiento, para luchar el hacinamiento, además de algunas otras medidas administrativas para garantizar su derecho a la vida y a la salud. Pero ¿qué es lo importante en esto para las personas que están dedicadas a la defensa penal? Uno, que la CIDH recomienda en general que todas las personas que se encuentran detenidas preventivamente, es decir, sin que tengan una condena o ejecutoriada, podrán o deberán acceder a una forma alternativa de prisión. Especialmente, no dice solamente, sino especialmente las personas con mayor riesgo de salud. Entre ellos tenemos a las personas adultos mayores, a las personas con enfermedades crónicas, a las mujeres embarazadas o con cuidado de menores. Entonces, esas personas requieren una especial protección por dos razones. Porque se entiende, uno, que son más vulnerables al contagio, a contraer el COVID-19. Les pongo un ejemplo de la vida real. Es decir, hay un detenido que padece dos enfermedades crónicas, patologías cardíacas y obesidad mórbida. Eso nos hace ver que son enfermedades crónicas de larga duración, que es difícil curar si no se puede controlar a través de un tratamiento que requiere mayor atención y que en las cárceles lamentablemente no se les puede dar. Entonces, esta persona que tiene una patología cardíaca puede sufrir una fácil, primero contraer el virus y luego sufrir las consecuencias lesivas. Un corazón que no está sano va a tener mayor dificultad al bombear la sangre cuando estén involucrados sus pulmones por el COVID-19. Y lo mismo los que tienen obesidad mórbida, es decir, las personas con esta enfermedad tienen el sistema inmunológico muy debilitado y por lo tanto son más propensas a sufrir. Entonces,
Precautelando esta situación y sabiendo que en las cárceles no hay las condiciones para, por ejemplo, guardar un aislamiento social o medidas de aislamiento, se están dando casos en toda la región de excarcelación de personas para evitar mayores daños. Y ahí es importante señalar dos cosas. Y es que, por ejemplo, en los casos de detenidos preventivos, si el imputado, la persona que está siendo sometida a un juicio, llega a fallecer, entonces no va a haber juicio. Se extingue la acción penal y por tanto jamás se va a averiguar la verdad histórica de los hechos. Ya no va a haber juicios, ya no va a saber qué ha pasado. La víctima, ante el fallecimiento por el COVID-19 del supuesto infractor de la ley penal, no va a tener una vía para reparar el daño, porque se va a extinguir la acción penal. Entonces, lo importante es salvaguardar la vida, utilizar otras herramientas que el propio ordenamiento jurídico otorga para garantizar la presencia del imputado y la averiguación de la verdad. También es importante señalar las acciones que el Estado Plurinacional de Bolivia ha realizado. Entendemos que en aplicación de estas recomendaciones de la Comisión Interamericana respecto al indulto y amnistía, la presidenta Yanine Áñez ha sacado dos indultos en este último tiempo. Primero, uno que restringía el indulto a personas con enfermedad terminal, siendo que no solo es enfermedad terminal, ¿no? Como hemos explicado, sino puede ser personas que tienen una afección previa grave, que posteriormente se corrigió para abarcar a mayores personas, y eso tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional para de una vez poner en vigencia y descongestionar el hacinamiento carcerario. Bien, también es importante un poquito repasar lo que durante la cuarentena ha pasado en los tribunales de justicia. Y es que mediante circulares 6, 7, 8, 9, 10 y 11, el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado algunas directrices, primero asumiendo una postura, luego cambiando, lo que mostraba también un poco de improvisación de la máxima autoridad de justicia del país, donde primero decía, se puede conocer las cesaciones de todas las personas que están detenidas. Y luego nos dicen, no, solo vamos a conocer las cesaciones durante este tiempo de cuarentena de las personas que tengan mayor riesgo de salud. Entonces, hoy en día se mantiene ese criterio y solo las personas que tienen mayor riesgo de salud van a poder solicitar su cesación, lo que a mi criterio debe corregirse en el transcurso de los días porque eso no va con relación a los estándares interamericanos. Dos, no va a garantizar lo que precisamente se quiere, que es evitar el hacinamiento y evitar un brote que pueda poner en peligro a toda la población carceraria. Y entonces son esas algunas de las menciones que hace la Comisión respecto a la protección del derecho a la vida vinculada a la libertad física, en este caso, de los privados de libertad. Ahora bien, con relación al tema de la acción de libertad en su modalidad instructiva, también me gustaría dar algún comentario sobre cómo se debe tratar por la justicia una enfermedad y su calificación. Por ejemplo, el día de ayer me comentaban que acá en Santa Cruz un juzgado de sentencia o un juez de instrucción rechazó la cesación de una persona que tiene diabetes por considerar que no es una enfermedad grave y que puede vivir en la prisión. Entonces, nos preguntamos necesariamente cómo los abogados, cómo los jueces, cómo los fiscales pueden llegar a esas conclusiones. Es decir, ¿cuál es el fundamento técnico que tienen? ¿Cuál es la formación? Un abogado no es médico, no puede hacer ese tipo de evaluación. De ahí que el Tribunal Constitucional, y eso a mí me ha parecido una genialidad, ha creado una línea constitucional muy sólida al señalar que los jueces, los fiscales y los abogados, al carecer de formación médica, no pueden valorar el estado de salud de una persona. Lo único que pueden hacer es revisar o
verosimilitud o la veracidad de un certificado, pero no así ingresar al fondo. Y eso es una herramienta poderosísima porque es una especie de interdicción de arbitrariedad. Es decir, ya no cabe espacio a la arbitrariedad con un certificado médico que está diciendo que esta es una enfermedad grave y que está directamente relacionada con las enfermedades base. Entonces, ahí la arbitrariedad que puede tener un juzgador se limita, porque él no puede revalorar su conducta, sino él tiene que ver si ese certificado realmente es verdadero, si no es falso o si no tiene alguna deficiencia, ¿no? Y siempre hay que acudir en materia penal a la sana crítica, porque la valoración de la prueba en materia penal responde a la sana crítica. No hay una tasación, sino una valoración conjunta y armoniosa de todos los elementos probatorios. En este caso, lo esencial tendría un certificado médico forense, un certificado de los médicos de la dirección departamental del centro penitenciario o también de la posta del centro penitenciario, que pueden servir para avalar un estado de salud y proteger el derecho a la vida en estos ámbitos. Bueno, en conclusión, la acción de libertad es un medio idóneo para proteger la vida y no necesariamente tiene que estar vinculado la vida, la amenaza a la vida con el derecho a la libertad física. 2, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado una serie de recomendaciones en todos los ámbitos y con una perspectiva de género, una perspectiva generacional, para proteger a sectores vulnerables y garantizar el derecho a la vida. De ahí que ya es la facilidad o el ingenio del abogado de cómo utilizar esta herramienta cuando haya una amenaza cierta a la vida. Y finalmente hay que considerar es necesario considerar que los privados de libertad son un grupo vulnerable que requieren de atención especial por las condiciones en las que se encuentran. Y no se trata de un derecho penal del enemigo, de que tú cometiste un crimen y aunque todavía se garantice tu derecho a tu garantía a la presunción de inocencia, tienes que pagar por lo que has hecho. No, se trata de que el Estado constitucional de derecho es esencialmente protector de derechos fundamentales y por tanto toda población tiene que estar protegida por el Estado. No se puede resignar un derecho frente al otro. Y eso, para terminar, es el razonamiento que tuvo la Sala Constitucional Primera en esta acción de libertad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la presidenta Yanine y sus ministros, que el gobierno puso como un argumento contra la acción de que no se puede arriesgar la vida de 11 millones de bolivianos frente a 470 que quieran retornar al país. No se trata de eso. Los derechos no son divisibles, no son interdependientes, sino que en este caso hay que ver la forma para que el Estado garantice su retorno, porque también es una recomendación de la Comisión Interamericana, garantizar el retorno de los ciudadanos a su lugar de origen y sin resignar otros. Es decir, de hecho, la Sala Constitucional al resolver esa acción se pregunta, ¿el Estado ha garantizado el retorno de un vuelo de cobija? También ha garantizado el retorno de otro grupo de personas de Santiago de Chile. ¿Por qué no puede garantizar el retorno con todas las medidas de bioseguridad de estas 470 personas que quedaron varadas, ¿no? Entonces, en el Estado Constitucional de Derecho no se resignan otros derechos cuando hay contraposición, sino se debe ponderar y adoptar las medidas más adecuadas a fin de evitar la anulación o la invalidación de un derecho frente a otro. Entonces, creo que eso es una explicación más o menos general de lo que quería comentarles ahora y le doy la palabra a Mariana para que nos sirva de modeladora y responder cualquier duda que tenga. Muchísimas gracias, Sebastián. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me te escucha? escucho. Perfecto. Muchísimas gracias por la exposición. Excelente. Gracias de verdad. Ahora vamos a pasar
a una ronda de preguntas. Generalmente las hacemos es por escrito, pero queremos hacer un poquito de interacción y que ustedes también puedan presentarse. A quien le demos la palabra, por favor, le vamos a pedir que dé su nombre y traten de hacer una pregunta concreta para que podamos ir generando un poco de diálogo. Vamos a darle la palabra ahora, dice iPhone, Abel. Abel, tal vez puedes presentarte, por favor. Vamos a darte audio. Bien. No, me parece que Santiago Lara tiene la palabra ahora. Muchas gracias, buenas noches. No sé si se me escucha. Se escucha. Ya, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Específicamente la pregunta que quería realizar es con relación al artículo 125. Establece claramente entre sus disposiciones, y cito textualmente, toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada. Mi pregunta va dirigida a ¿cuál considera usted que ha sido el desarrollo actual o más importante con relación a esta disposición que establece ilegalmente perseguida en relación al Tribunal Constitucional y a la acción de libertad? Gracias. A usted las gracias y, bueno, todavía no soy doctor. He hecho recién la maestría y quiero ser doctora en un momento, pero aún falta. Y le agradezco. La idea es indebidamente perseguida, ha tenido un desarrollo jurisprudencial en dos vertientes. El Tribunal Constitucional, después se la puedo pasar la sentencia, porque ahorita es medio complicado buscar por lo que estoy compartiendo la pantalla, pero se entiende según el Tribunal Constitucional cuando una persona o una autoridad pública hostigue de manera indebida a otra y o busque la detención sin un mandamiento expreso o fuera de las formalidades legales. Entonces, según el Tribunal Constitucional, hay dos vertientes para activar la acción de libertad cuando se reclama lo indebidamente perseguida, y es cuando la persona hostigue sin que exista una orden de captura expresa o cuando se hostiga a una persona con privarla la libertad, evidentemente, cuando fuera de los casos señalados por la ley, es decir, fuera de un proceso penal, fuera de las formas establecidas para la restricción de la libertad. De ahí que es importante señalar el artículo 23 de la Constitución, donde nos dice que la libertad y la seguridad son unos derechos inviolables y solo podrán ser restringidos en la medida que la ley lo establezca. De ahí que viene a ser la reserva legal. En la reserva legal podemos ver que solo la ley puede establecer las formas en las que se va a limitar la libertad de las personas. Cuando se está limitando la libertad de una persona fuera de esas condiciones establecidas por la ley, hay una persecución ilegal y por lo tanto la acción de libertad es un medio idóneo para reparar esos casos. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Tenemos el seudónimo de Abad. Vamos a iniciar el audio. Si puedes presentarte, por favor. Buenas tardes, doctor. Abad Castelo le habla de Santa Cruz. Quería hacerle la siguiente consulta, no sé si me escucha bien. Sí, adelante. Doctor, con relación al tema de las cesaciones a la detención preventiva, efectivamente la circular 11 se ha circunscrito a 3 razones: las mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con enfermedades. Ahora bien, hay dos situaciones. Hay gente que está con detención preventiva y que el plazo de detención preventiva ya ha fenecido, por un lado. Y por otro lado, lo que usted decía, que la gente que efectivamente está mal, pero no le dan la valoración al certificado médico o una errónea valoración en ese sentido. Mi pregunta concreta es, ¿los jueces en realidad deberían aplicar la circular 11 para rechazar la cesación a la detención preventiva, o deberíamos habilitar como abogados la acción de libertad, o deberíamos activar la acción de inconstitucionalidad concreta contra la circular número 11, porque en realidad esa circular 11 es de estricto cumplimiento de los jueces?
pues ahí tenemos dos vías y quería por favor que nos pueda tratar de dar una luz con relación a eso. Muchas gracias, doctor. A usted, y gracias, también es interesante su pregunta. A ver, esto es una discusión que igual con mi colega en el estudio jurídico que dirigimos tenemos, ¿no? Que, por ejemplo, el participante nos dice, el colega nos dice, ¿qué pasa cuando el tiempo que se ha dispuesto para la detención preventiva está vencido? No entra dentro de las causales de cesación establecidas en la circular 11. O más aún, ¿qué pasa si por aplicación de la disposición transitoria segunda de la ley 1173 de abreviación procesal civil se conminó a las partes a pronunciarse sobre la necesidad de mantener la detención y una de las partes pide que se resuelva esa situación? No está dentro de los supuestos de cesación de la circular 11-2020. Entonces, lo que debería, antes de dar mi criterio de solución, les voy a comentar lo que debió haber hecho el Tribunal Supremo, el órgano judicial, como un órgano independiente, como un órgano de Estado, como la máxima instancia para definir la administración de justicia en este país. En primer lugar, se entiende que vivimos en un tiempo extraordinario, de medidas extraordinarias. De ahí que sí se van a dar restricciones a algunos derechos. Evidentemente, no se puede entrar o exigir que funcione el órgano judicial como funcionaba antes de la cuarentena. Eso es completamente entendible. Pero ahí entra un tema que es importante, que es la excepcionalidad. Y cualquier restricción de derechos por una necesidad o por una urgencia tiene que estar sujeto a un tiempo específico, no puede ser indefinido. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia en su primera resolución, en la 6, debió decir, vamos a conocer estos casos y va a ser de esta forma, con estas condiciones, y va a ser de forma extraordinaria por 30 días. Ya, entonces ahí las personas van a tomar sus previsiones para ver qué hacer y no dejar al mundo litigante en una incertidumbre. Con relación al tiempo, a mi criterio, y eso es un criterio personal, se debería conocer esas cesaciones en el sentido de que, uno, el Tribunal Supremo sí está dando las herramientas para poder llevar a cabo este tipo de acciones, es decir, las audiencias virtuales o el trabajo por despacho. Si no me equivoco, es la circular 9, tal vez no estoy equivocado, no sé si es la 9 o es la 7, no recuerdo cuál, pero hay una circular entre estas que ha sacado el tribunal que dice que se deberá resolver en la casa o a través de los medios que tienen los jueces todas las solicitudes que se encontraran pendientes. Y dentro de esas solicitudes que se encontraran pendientes, a mí me parece que debería entrar esta cuestión del tiempo cuando al menos no haya controversia, es decir, cuando las partes no hayan pedido la ampliación de la detención. En eso es una forma de resolverlo, ¿no? Entonces, lo que deberían hacerse ahora es determinar plazos y modalidades de forma clara y precisa y decir, se va a limitar el funcionamiento del órgano judicial, en específico de los detenidos preventivos, hasta tal fecha. Pero tienen que ser de cumplimiento obligatorio y de manera directa, porque si no, se va a dejar en indefensión. Es decir, una medida extraordinaria tiene que tener un plazo de duración claro y establecido. Y a mi criterio, eso no se ha hecho, ¿no? Y como dice el colega Abad de acá de Santa Cruz, en mi entender sí se deberían considerar estas otras formas de acceder a la cesación. Gracias, Sebastián. Tenemos otra pregunta. Abel, ahora tienes el audio. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, así Sí, es. adelante. Adelante. ¿Cómo está, licenciado? Primeramente, bueno, felicitarle por la iniciativa y agradecerle por la conferencia que nos acaba de dar. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, le habla Abel Gutiérrez Vindeselis desde Oruro. Saludos a todos los colegas. Mi pregunta es la siguiente. Según el último instructivo de la TSJ, el instructivo número 11, señala que es la que modula una anterior circular, ¿no es cierto?, de que no pueden acceder todos a la cesación de la detención preventiva, eso ya lo sabemos todos.
Empero dice que sí pueden acceder, entre otras dos, a mujeres que tengan un hijo lactante o embarazadas. En esa posibilidad, en ese síntesis, yo pido la sesión de detención preventiva. Me señalan la audiencia. La pregunta es, ¿debo desvirtuar los riesgos procesales que han fundado la detención preventiva o solamente justificar que mi defendida tiene un menor lactante o está embarazada? ¿Cuál sería el criterio de usted, licenciado? Es decir, para que esté detenida preventivamente, hubieron que concluir riesgos procesales, fuga y obstaculización. Pero con esta circular, les reitero, ¿debo desvirtuar esos riesgos procesales o simplemente acreditar que mi defendida tiene un hijo lactante? Gracias, licenciado, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Es interesante, no me había puesto a pensar lo de las mujeres embarazadas respecto a cómo debe ser el tratamiento jurídico. Por ejemplo, cuando se da el caso de enfermedad grave, enfermedades crónicas, evidentemente entra dentro del numeral 5 del artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la 1173, ¿verdad? Que nos dice que las medidas cesarán cuando en numeral 5 existe una enfermedad grave o terminal. En ese caso grave podía dar sin necesidad de desvirtuar los riesgos procesales. En el caso de mujeres embarazadas, no existe una disposición expresa al respecto. En ese sentido, a mi criterio, se debería también ingresar a revisar qué riesgos procesales hay de acuerdo a la naturaleza de la cuarentena. Es decir, hoy sabemos que no existe, en mi criterio y de muchas otras personas, un riesgo procesal de facilidad de abandonar el país, porque todos prácticamente estamos con arresto domiciliario, por un lado, y por otro lado, están cerradas las fronteras. Entonces, eso es una forma de ver que no hay ese peligro de fuga, más aún si una persona, si sale del país, ¿dónde va a ir en una crisis global sanitaria? O sea, no es fácil abandonar, no hay esa facilidad. Y otra cosa es los riesgos de obstaculización, ¿no? Al estar igual con medidas de confinamiento obligatorias en nuestros domicilios, tampoco existiría una forma objetiva, en mi entender, de influir negativamente sobre testigos, peritos, a no ser que hayan otros elementos, ¿no?, que ya deben ser discutidos. En el caso de mujeres embarazadas, entonces, yo diría que tuvieran que acceder excepcionalmente a una medida de sustitutiva sin necesidad de desvirtuar, ¿no?, todos los riesgos. Y eso ya es también la habilidad del juzgador que tiene que ponderar. Así es, perfecto. Vamos a darle la palabra ahora a Ernesto Leví, que tiene una pregunta. Ernesto, ¿tienes audio? Vamos a intentar nuevamente. Doctor ¿Aló, me Leví, escuchan? ahora lo escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches al disertante, al magíster Sebastián Paz. Una consulta, más que todo quiero saber su opinión. ¿Qué opina el disertante, más que todo puntualmente, en la acción de libertad que se llevó a cabo contra la juez de instrucción número 8 por el caso conocido a nivel nacional, el caso del ex coronel Gonzalo Medina, donde el tribunal constituido en Tribunal de Garantías otorgó un mandamiento de libertad, para lo que conocemos bien el procedimiento, inmiscuyéndose en la legislación ordinaria, ¿no? Pero sin embargo, a muchos nos pareció de que ese entendimiento y esa línea que había hecho el tribunal en ese entonces, otorgando el mandamiento de libertad, que sabemos que la acción de libertad, si bien se llama acción de libertad, no facilita ni da eficacia a una otorgación de mandamiento de libertad, porque eso es netamente la justicia ordinaria. Entonces, ¿qué opinión tiene de ese actuar en ese entonces del tribunal, sin entrar obviamente a conocer en detalle los argumentos y cómo fue planteado, sino al haber realizado dicha disposición? Gracias. 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 Gracias, colega. A ver, entiendo que este caso sucedió
los primeros días de la cuarentena, donde todas las autoridades judiciales no sabían qué hacer porque lamentablemente nuestro Tribunal Supremo no tomó las previsiones. Entonces, este caso en específico, me parece, habría que revisar los antecedentes, no tenía control jurisdiccional, es decir, el juez encargado de la causa no estaba funcionando. Y creo que el señor Gonzalo Medina sí presentaba algunos problemas de salud que requerían atención inmediata. De ahí que se planteó una acción de libertad donde el Tribunal de Garantías dispuso que mientras se retome el normal funcionamiento o el juez natural tome en cuenta esta causa, retome la causa, se dispone la detención domiciliaria del señor Gonzalo Medina. Vino el ministro con un grupo de policías, lo sacaron, yo vi el video, lo sacaron del hospital, de la clínica y se lo llevaron a La Paz. Y al día siguiente el Tribunal de Garantías saca un auto de aclaratorio donde modifica su resolución, ¿no? O sea, los abogados sabemos que a través de la aclaración, complementación, explicación, no se puede modificar el fondo, se puede aclarar algún aspecto formal, un error material, ¿no? Pero no el fondo. Pero este tribunal dije, bueno, ya no vamos a disponer la detención domiciliaria. Entonces han cambiado. Y evidentemente, al parecer, habría invadido este Tribunal de Garantías la jurisdicción ordinaria al haber asumido las funciones del juez ordinario, del juez de instrucción cautelar, si no me equivoco. Entonces, en mi caso, o sea, en mi entender, lo que debió hacerse es, en este marco de cosas que he ido narrando, el Tribunal de Garantías decir, no es posible que el caso esté fuera de control jurisdiccional. No se puede entender eso. Toda investigación, todo proceso debe estar controlado por un juez. Entonces, al no ver esto, se está vulnerando o dejando en un estado de indefensión al accionante. Pero yo como juez no puedo ingresar a resolver la situación jurídica, porque eso significaría invadir la jurisdicción ordinaria, lo cual no está permitido precisamente por uno de los principios que rigen el órgano judicial, la independencia de las 4 jurisdicciones, ¿no? Entonces, yo hubiera ordenado al juez natural a que conozca dentro de las 24 horas la situación jurídica de Gonzalo y que atienda su solución. Eso hubiera sido mi decisión, bajo la responsabilidad del juez natural, y eso hubiera sido puesto en conocimiento del Tribunal Departamental de Justicia, diciendo que en este caso está dejando en indefensión a una persona y se ha ordenado que se conozca dentro del plazo y que se garantice ese cumplimiento. Ese hubiera sido mi criterio. Pero también hay que tener en cuenta que realmente se ha dejado sin control jurisdiccional y eso es una irresponsabilidad de las autoridades, que cuando estaba pasando los primeros días de esta epidemia debieron tomar las medidas, que no lo hicieron hasta después de que se declaró por los municipios, por la gobernación, ¿no? Entonces hay una improvisación que sí puede causar daños. Perfecto. Vamos a contestar algunas preguntas más. Todavía tenemos un poco de tiempo. Le vamos a dar la palabra a Álvaro Escalier. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Así es. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Escalier, de Cochabamba. Gracias por la exposición. Bueno, estimado colega, mi pregunta va en la siguiente forma. Ya un colega ya le planteó precisamente este caso. Este es un caso particular y quisiera conocer su criterio a profundidad. El numeral 2 del 239, referente a la cesación, establece, ¿verdad?, por el plazo dispuesto por el juez. En este caso, el plazo ya se ha vencido, pero los tribunales, creo que a nivel Bolivia, se están basando en el instructivo del Tribunal Supremo y en instructivos de los departamentales. En este caso, o sea, en particular, no me quieren recepcionar la cesación por esta causal, porque dicen que solamente por los numerales de enfermedad y de personas mayores. ¿Usted en específico aplicaría la acción de libertad como abogado constitucionalista? ¿Activaría la acción de libertad? Y otro comentario para que les sirva a los colegas en la ciudad de La Paz. Por eso yo
yo le pregunto a usted, ¿por qué no se uniforman criterios? Porque en la ciudad de La Paz, en un caso bastante controversial, en el piloto del expresidente Evo Morales, se accedió a una cesación por el tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer no se manejan criterios uniformes? En este caso, ¿usted activaría la acción de libertad, estimado doctor? Muchas gracias. Gracias. A ver, sí, hace rato el colega, si no me equivoco, Abel, nos dijo una pregunta similar y le di una circular. Ahora ya la he encontrado, la voy a precisar. Es la circular 9, quebrado 2020, de 16 de abril, en el cual el Tribunal Supremo de Justicia exhorta a los servidores judiciales a resolver, aún en cuarentena y a través de los medios de información a su alcance, las solicitudes pendientes dentro de los procesos que se encuentran a cargos a fines de evitar la mora procesal. No es la 9 quebrado 2020. O sea, en mi criterio, y eso es que yo tengo una formación más garantista, sí accedería, debería considerarse esta situación, siempre y cuando no exista controversia. Por ejemplo, la disposición jurídica que nos cita el colega Álvaro Escalier es siempre y cuando el fiscal o la víctima no hayan pedido la ampliación. Entonces, en esos casos, no hay razón para mantener la detención de una persona si es que no hay un pronunciamiento expreso de las partes. Y también hay que ver el tiempo en que se han vencido. Y eso es también analizar caso por caso. Porque ¿qué pasa si el tiempo de la detención finalizó justo en la época de la cuarentena? Es decir, el Ministerio Público no está ejerciendo el control de ese caso porque está suspendido la tramitación. Entonces tampoco podría decirse que tiene la obligación el Ministerio Público de pronunciarse, ¿no? Habría que analizar bastantes casos. Para presentar o no la acción de libertad, habría que ver o sea, el colega Álvaro me ha pedido mi opinión personal. ¿Y yo qué haría? Yo vería cuándo se ha vencido el plazo. Si se ha vencido antes de la cuarentena, sin que se hayan pronunciado, sí insistiría con una acción de libertad. Pero si el plazo se ha vencido durante la cuarentena, no lo haría. Por las probabilidades de éxito, ¿no? Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Víctor Rafael Rasguido. Tiene la palabra. Muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Muy buenas noches. Primeramente, felicitar al expositor por su pulcra participación, breve y concisa. Muchas gracias. Hemos perdido audio. Ahí está nuevamente. Hola. ¿Aló? Ahora sí, lo escuchamos. Bueno, mi pregunta era la siguiente, doctor, con relación a lo que usted manifestó precisamente en este último caso en donde se planteó una acción de libertad a lo que es por la Defensoría del Pueblo al gobierno, ¿no? En este caso, por precisamente la cuestión de los refugiados en Chile. Y precisamente el punto es cuando usted hace énfasis a que precisamente los derechos no son interdependientes. ¿Por qué bueno, le pregunto esto, doctor, porque precisamente ese término me da vueltas en la cabeza siempre, más que todo en tema laboral. Precisamente en temas laborales, algunas salas, como usted bien sabrá, rechazan precisamente precisamente algunas acciones en cuanto a que no se paga el salario devengado, no simplemente la reincorporación laboral y no así el salario devengado, bajo precisamente el argumento de que los derechos no son interdependientes. Entonces, en este caso, en el caso que usted nos ha expresado, precisamente decimos que los derechos no son interdependientes. Perfecto. Pero sin embargo, doctor, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado no señala de que los derechos sí son interdependientes, además progresivos y demás otras cuestiones. Entonces, mi duda es, doctor, en cuanto a este término, que mucho tiene que ver en esta cuestión de la reincorporación laboral,
y también el pago de salarios de vengados, que muchas salas sí conceden y otras no lo conceden, otras lo conceden parcialmente. Como decía el colega hace un momento, no hay precisamente una unificación de argumentos y precisamente de sentencias constitucionales emitidas por el mismo TCP. Entonces, doctor, mi pregunta es, ¿cuál es su punto de vista bajo su experiencia en cuanto a este término y a estos dos casos completamente diferentes, un poco saliéndome más allá de lo que es la acción de libertad? Muchas gracias, doctor. No, a usted por la pregunta. Evidentemente, los derechos son interdependientes. Así lo dice el artículo 13 que usted ha dado cita de la Constitución. Y lo interdependiente es más fácil explicarlo o entenderlo desde el enfoque que hace el sistema de protección de derechos regionales, es decir, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, lo interdependiente se tiene que entender que no se puede concebir un derecho sin el goce de otros. Le doy un ejemplo claro. En varias sentencias de la Corte, a ver, creo que aquí tengo una para ser más preciso. Sí, la sentencia de 4 de julio de 2006 en el caso de Jiménez López versus Brasil se desarrolla la vida, pero la vida desde dos puntos de vista. La obligación negativa que tiene el Estado de no interferir en la vida, no realizar acciones que atenten contra la vida, pero también la obligación positiva que tiene el Estado de garantizar que la vida se desarrolle con interdependencia de otros derechos. Así, uno no puede hablar de la vida digna, plena, sin el derecho al acceso a servicios básicos, sin el derecho a una vivienda adecuada, sin el derecho sin el goce de otros derechos como los económicos, los sociales, los culturales o los ambientales, los DESCA. Entonces, los derechos son interdependientes. El goce de uno depende de otro, ¿no? Esto quiere decir el término. Y en ese sentido no se puede menoscabar uno para privilegiar otro, o a no ser que hagamos un juicio de proporcionalidad, y si vamos a menoscabar un derecho, tiene que ser por una legítima razón y de forma proporcional, y además por un tiempo limitado y por una legítima cuestión, ¿no? Entonces, en conclusión, los derechos son interdependientes. Acá, no sé si se ve en pantalla la parte resolutiva de la acción de libertad que concede la Sala Constitucional Primera de La Paz, ¿no? Y aquí en el fundamento me gustaría tenerla, pero no se ha podido conseguir. Pero según el reporte que hace la Defensoría, el fundamento precisamente es eso, que no podemos, los derechos son interdependientes y no podemos sacrificar uno para que otro sea privilegiado, ¿no? Tienen que más bien armonizar, y ese es el trabajo del juzgador, ese es el trabajo del juez constitucional, ¿no? No es subsumir del hecho a la ley, no. En el trabajo del juez constitucional es diferente. Ahora, con su relación al tema laboral, la verdad, no conozco muy bien a lo que se refiere, pero es importante de una vez unificar criterios. En este caso, tienen que unificarse a través de la jurisprudencia. Esa es la labor de la jurisprudencia, ya sea ordinaria o ya sea constitucional. En el caso que usted me dice, me parece que es un tema ordinario y debe unificarse respecto a cómo se resuelve en todo el país. Ese es trabajo del Tribunal Supremo de Justicia, que a mi criterio no están haciendo bien su trabajo hace más de 10 años esos señores. Bien, vamos a atender dos preguntas más, por favor. Vamos a darle la palabra a la persona que está con el seudónimo de Negro. Si puede presentarse, por favor. Hola, ¿Cómo está? Lo escuchamos. Adelante. ¿cómo están? Buenas noches. Un saludo a todos los colegas y especialmente al expositor. Ha sido un agrado escuchar toda la solvencia con la que ha expuesto el tema de las acciones tutelares de libertad. El tema coyuntural y la pregunta que voy a exponer es la siguiente, más que todo por lo que se está atravesando durante esta cuarentena que estamos viviendo a partir del Decreto Supremo 4200. Todos creo que conocemos que esta especificación de criterios que se han implementado
han dado lugar a que se malentienda el tipo penal de delitos contra la salud. La pregunta se relaciona con lo siguiente. Si se encuentra ausencia de componentes de tipos penales vinculados a la conducta desplegada por cada ciudadano, que dicho sea de paso, varios de ellos han sido procesados ilegalmente en mi criterio y han sido sometidos incluso a procedimientos abreviados que han sido monitoreados por la Defensoría. Entonces, entiendo que ya partiendo desde esa óptica se transgreden principios procesales básicos, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta se dimensiona en la siguiente temática. Como abogado de defensa, al conocimiento de la persecución y la inocua interpretación del decreto supremo relacionado al tipo penal de delitos contra la salud, ¿se podría plantear una acción de libertad por la vulneración del debido proceso en su vertiente aplicación estricta de la ley? Me explico. La aplicación objetiva en cuanto a la valoración de un tipo penal se relaciona con la probabilidad de autoría y participación. Si se encuentra ausencia de uno de los componentes, entonces no estaríamos enfocados en lo que es la probabilidad de autoría. Y solamente esa ausencia daría lugar a la vulneración del derecho al debido proceso y al principio de legalidad. Entonces me aventuraría, se podría decir, a interponer una acción de libertad relacionada a la protección del debido proceso, y la pregunta va relacionada a la lógica que tiene usted en relación a su posibilidad o no de ser tutelable. Entiendo que al ser esta acción tutelar oportuna, tal vez podría tener un tratamiento interesante con relación de la protección del principio de legalidad, para que no se aventuren las autoridades a dictar a diestra y siniestra sentencias condenatorias en un procedimiento abreviado. Gracias. Sí, bueno, entiendo su pregunta y también concuerdo con usted. Es decir, el tipo penal, la tipicidad es esencial para la teoría del delito, en el sentido que se vuelve una garantía para todos los ciudadanos. El tipo penal nos dice cuál es la descripción de una conducta no deseable, punible en una sociedad. En ese sentido, todos conocemos como personas qué es un delito. Entonces, el tipo penal nos está diciendo, si tú cometes este delito, vas a ser sancionado. Cuando falta un elemento constitutivo del tipo penal, no hay el hecho punible y por tanto no hay condena. Ahora bien, el tema es, antes un paréntesis que me ha hecho recuerdo el colega, es cuando salió el primer decreto del Ejecutivo referido a la cuarentena, y en uno de sus artículos mencionaba que se podrá, las personas que incumplan estas disposiciones serán procesadas en la vía penal por atentados contra la salud pública. Y en ese entonces, hace un mes, la Comisión Interamericana sacó un comunicado diciendo el Ejecutivo no puede legislar delitos, no puede tipificar delitos, solo es una cuestión de legalidad que está reservada a una ley y no al Ejecutivo. Por tanto, nos preocupa esta conducta que tiene el Ejecutivo de Bolivia. Así se pronunció la comisión. El gobierno le respondió diciéndole, oiga, no estamos nosotros tipificando nada, el delito está en el Código Penal, nosotros estamos diciendo los que incumplan van a ser sancionados por ese delito. Entonces, si nosotros interpretamos el decreto supremo de la cuarentena en esa disposición, tendríamos que entender, y es la única interpretación constitucional que veo, que las personas que habrían supuestamente infringido la cuarentena deberán ser investigadas por el delito de contra la salud. Eso no quiere decir que se está tipificando, no se está diciendo, bueno, esto es un delito inmediato, nos vamos a un abreviado, sentencia y pum, se acabó. Ahora, otra cosa es el manejo en que se han dado estas circunstancias. Entiendo que muchas personas han sido sentenciadas dentro de procesos abreviados, lo que quiere decir que ellos mismos han renunciado al derecho a un juicio y han aceptado su culpabilidad y su participación en el hecho. Y por eso se han sometido a una condena pactada con la fiscalía.
usualmente son de 3 años para abajo para evitar una detención, ¿no? Para no entrar a la cárcel y salir con uno de los beneficios, la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial. En este caso, mi primera apreciación sobre colega es que la acción de libertad no va a tutelar principios constitucionales. La acción va a tutelar únicamente derechos. Ahora, podríamos armar un tipo de argumentación donde, digamos, se está vulnerando el debido proceso en su vertiente a la aplicación objetiva de la ley. Pero en este caso tiene que haber un tema, que es el agotamiento de las medidas anteriores, o sea, de todos los recursos anteriores. Hemos visto que si bien la acción de libertad no tiene el principio de subsidiariedad como el amparo, en algunos casos sí aparece, y este es un caso que sí aparecería, es decir, contra esa sentencia que se emite en un proceso abreviado, habría que primero interponer un recurso de apelación, y luego una casación, y luego recién podríamos hablar de una acción de libertad por la presunta vulneración al debido proceso en su vertiente aplicación objetiva de la ley, ¿no? Entonces eso hay que precisar. Y sí, como usted dice, si no hay un elemento, la ausencia de un solo elemento constitutivo del tipo penal hace irreprochable la conducta, no es delito. Y eso es una garantía que todos tenemos que reivindicar porque si no, un día de estos el Estado se va a inventar nuevos delitos y nosotros ni nos vamos a enterar, pero ya vamos a estar condenados. Entonces la tipicidad es para eso. Bien. Por motivos de tiempo, vamos a dar paso a la última pregunta, por favor. Jorge Víctor Nina es quien estaba en la fila. Le vamos a dar a él la palabra. Buenas noches, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches a todos los colegas. Excelente disertación. Aditemando algo a lo que exponían los otros colegas, en los casos de que están deteniendo con el decreto, están siendo sentenciados, habría que recordar un punto bien importante, lo que es el artículo 137 de nuestra ley de leyes, que claramente en su parte infame dice, ¿no? La declaración de estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales. Es decir, y en este caso, los que resguardan la seguridad, es decir, los de la policía, están lesionando ese derecho. Están deteniendo a personas simplemente por lo que no están cumpliendo la cuarentena. Y se les aprende sin haber la circunstancia de la norma adjetiva, el artículo 230, flagrancia. Toda vez que si analizamos el delito de atentado contra la salud pública, para que esta persona se configure su acción a este tipo penal, mínimo pues tendría que tener coronavirus, tendría que ser portador de esa enfermedad, salir a la calle y ser aprehendido. Entonces, comprobado que esta persona tiene esa enfermedad o este virus, podría configurarse este extremo, pero en todas las detenciones no se ha configurado ni se ha aprobado ese extremo. Ahora bien, respecto a que los colegas hablaban de que no se les quiere recibir memoriales, o que cuando sean detenidos están siendo sentenciados y mandados a un recinto penitenciario. Yo a ese respecto presentaría una acción de libertad por procesamiento indebido. ¿En qué sentido? Porque todos tenemos un mandato que nos da la Constitución Política del Estado. Y más que todos los servidores públicos, todos aquellos que perciben un salario del Estado, juran defender y cumplir las leyes. Y los mandatos que nos da la Constitución Política del Estado se ven reflejados en la norma adjetiva. Y la norma adjetiva nos da los elementos, los supuestos para que se pueda proceder la acción penal, es decir, noticia fehaciente, denuncia, querella. ¿No ven? Entonces, al no haber flagrancia en la comisión de hechos ilícitos, se estuviera pues procesando indebidamente. Y el juez constitucional tendría que tutelar estos derechos. Otra pregunta, creo, licenciado. Al principio usted hablaba
que existe tres tipos de acciones de libertad, ¿no? La naturaleza jurídica, carácter preventivo, carácter correctivo y reparador. Me gustaría que me hable conforme esta sentencia constitucional 1350 quebrado 2014 del 7 de julio de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Gracias. Sí, con relación a su primera intervención, sí estoy de acuerdo con usted, pero recuerde que la excepción, que la acción de libertad reviste la subsidiariedad excepcional, ¿no? Entonces, si usted considera que ha habido una aprehensión ilegal o alguna infracción al procedimiento penal en la tramitación de estas causas, antes de activar la acción de libertad, tiene que agotar la vía ordinaria. En este caso es obligatorio. En ese sentido tendrá que acudir ante el juez de instrucción penal, quien ejerce el control jurisdiccional, para reclamar las vulneraciones que usted considere, y él las tiene que atender, ¿no? Ya si no las repara él, habrá en las otras vías, incluyendo la acción de libertad, para buscar la reparación que usted, claro, ha mencionado de forma clara. Ahora, con relación a la acción de libertad, de pronto despacho traslativa, es una maravilla esta acción de libertad porque los obliga a las autoridades jurisdiccionales a resolver todas las solicitudes siempre y cuando estén vinculadas a la libertad de forma inmediata. Es decir, si una persona presenta su cesación de la detención preventiva y el juez no le responde, pasa un día, 2, 3, 4, una semana, 4 semanas, y no hay señalamiento de audiencia, no hay respuesta. Entonces, ahí hay un acto lesivo que está directamente relacionado con la libertad y por lo tanto la acción de libertad traslativa de pronto despacho va a acelerar el trámite obligando a la autoridad accionada a que resuelva de forma inmediata. Entonces, eso es lo que hace. La acción de libertad traslativa de pronto despacho lo que busca es acelerar los trámites o el proceso o las solicitudes que sean vinculadas con la libertad. Bien. Bueno, por motivos de tiempo, creo que han quedado unas cuantas preguntillas sueltas. Sin embargo, no se preocupen, pueden escribirla ahora en el chat, pueden también encontrar el perfil de Sebastián en nuestra página, statusbolivia.com. Tal vez podemos, no sé si necesitas algún tiempo para concluir, para dar una conclusión, Sebastián. Dos cositas. La primera, les agradezco a todas las personas que se han inscrito y han escuchado la disertación. He tratado de hacerlo la forma más amena posible, comentándoles casos actuales y la realidad, porque finalmente el trabajo del constitucionalista es esa, ¿no? Cuestionar el ejercicio del poder. El constitucionalista es el que mide, pone pesos al poder, es el contrapeso, ¿no? Ese es el trabajo del constitucionalista. Y la segunda, agradecerte a ti, Mariana, por este espacio que me parece increíble. Todas las preguntas que me han hecho son muy interesantes, son cosas que todos los abogados que nos dedicamos a esta materia no las hacemos y discutimos, y he aprendido algo muy importante este último tiempo. El conocimiento se construye de manera colectiva. Es así la forma de construir las cosas, ¿no? Entonces, todo lo que me han dicho ahora los colegas sirve para mí, para seguir reflexionando, seguir pensando, y espero que mi opinión también les ayude a eso, a ustedes, para que sigamos construyendo algo más sólido, ¿no? Eso se trata. Así es, así es. Te pido si podemos ir a la última diapositiva, porque justamente de eso se trata Status, de eso se trata esta plataforma jurídica. Hemos entendido que el mundo ha cambiado, así que nosotros también tenemos que cambiar con el mundo, y el mundo ahora consiste en compartir ideas, en difundir la información y los conocimientos que nosotros tenemos para construir nuevos proyectos, nuevos avances y pues crecer como sociedad, no solo individualmente, porque es construyendo conocimiento cómo vamos a poder superar no solo esta crisis, sino otro tipo de crisis políticas, sociales y demás. Muchísimas gracias a todos los que han asistido, a todos los que han participado. Muchísimas gracias. Nos han preguntado si vamos a compartir la información. Lo vamos a hacer, ya tenemos sus correos, así que vamos a compartir con ustedes esta grabación. Subimos a nuestras redes sociales, ahí pueden verlas en pantalla. Subimos diferentes conferencias que hacemos cada semana.
Estamos a disposición de ustedes para proyectos. Invitarlos a quienes son abogados también a que tengan un perfil en la plataforma y puedan compartir pues sus conocimientos y distintos proyectos que ustedes tengan, artículos. Es una plataforma muy amplia que está abierta para profesionales que sean vanguardistas y quieran pues progresar en su carrera, ¿no? Así que quedan todos ustedes invitados. Vamos a compartir a sus correos electrónicos esta información. Agradecerte a ti, Sebastián. Gracias por esta exposición que ha sido muy ilustrativa, muy interesante. Creo que todos hemos aprendido algo el día de hoy. Así que muchísimas gracias nuevamente y nos despedimos con eso. Hasta luego. Hasta luego, gracias.